Bueno, chicas, hoy les voy a dar un estudio que se llama Los Consejos de Santiago. Nos vamos a basar en el libro de Santiago. Santiago fue hermano de Jesús, el que escribió este libro. Yo sé que muchas personas defienden la virginidad eterna de María, pero si nos guiamos por la riqueza bíblica, podemos ver que Jesús tuvo hermanos y hermanos. Recuerden que riqueza bíblica es cuando tenemos más de un versículo que hablan de lo mismo, y bueno, con respecto a la familia de Jesús y sus hermanos, tenemos mucha riqueza bíblica que hablan de lo mismo. Me van a disculpar porque he estado súper enfermilla. Algo importante de saber es que en la Biblia hay personas que tienen dos nombres. Esto se debía a varios motivos. Por ejemplo, había muchas personas con el mismo nombre. A veces ellos mismos se lo cambiaban por un apodo o por un nombre que se asemejara más a su personalidad. Por ejemplo, en los 12 discípulos tenemos dos Santiagos que ni siquiera eran el que escribió este libro ni el hermano de Jesús. A veces Dios mismo era el que les cambiaba el nombre, como en el caso de Paulo. Paulo fue Saulo antes de llamarse Paulo. Pedro fue Simón antes de que Dios le pusiera Simón. Incluso vemos un versículo donde se le llama Cefas. Entonces, Pedro es Simón, Pedro y Cefas. Y Santiago, el escritor de este libro, en algunos versículos se los menciona también como Jacobo. Esto hay que tener cuidado porque se puede prestar para mucho confusión, pero si nosotros aplicamos bien la concordancia, se puede ver claramente de quién se habla. Este Santiago, el hermano de Jesús, no fue parte de los 12 discípulos originales. Sin embargo, después de de la resurrección de Jesús, él fue un gran líder de la iglesia cristiana. En Juan 7 podemos ver que la familia de Jesús, excepto su mamá María, por el ángel que le había comunicado a ella este propósito que este niño que tenía en su vientre iba a tener en el mundo, no creían, los hermanos de Jesús no creían en él como el Salvador, como ese Mesías esperado, como esa persona que iba a ser el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Sin embargo, en 1 Corintios 15 vemos que después de su resurrección, Jesús tuvo un encuentro personal con su hermano Santiago, y vamos a leer varios versículos del capítulo 15 de 1 Corintios 15, y dice el versículo 1, el versículo donde dice que los hermanos no creían en Jesús, me lo salté, es Juan 7:5, dice, porque ni aún sus hermanos creían en él. Pero después vemos en 1 Corintios 15 lo que vamos a leer. Dice el versículo 1. Ahora, hermanos, quiero recordarles las buenas noticias que les prediqué, las mismas que recibieron y en las cuales se mantienen firmes. Aquí vuelvo a hacer una pausa para repetir por milésima vez lo mismo. Tres palabras claves en este texto. Recordarles, recibieron y firmes. Vuelvo a leer el versículo. Dice, ahora, hermanos, quiero recordarles las buenas noticias que les prediqué, las mismas que recibieron y en las cuales se mantienen firmes. Pablo les está recordando a o sea, ahora me metí en Corintios, ¿verdad? La mayoría del estudio se va a dedicar al libro de Santiago, pero también hago concordancias con otros versículos y otros libros que han sido escritos por otras personas. Aquí vemos a Pablo que le está recordando a los creyentes de la iglesia de Corintios que tienen que perseverar en el evangelio que él ya les enseñó. Porque insisto tanto en esto, porque ahí es donde la mayoría de las iglesias es en lo que fallan, en que no perseveran en esto que ya está registrado, sino que perseveran en otras enseñanzas que no son las que ya están registradas. Tenemos que recordar que ya Jesús enseñó todo, y esto es por seguridad nuestra para saber en qué es lo que tenemos que creer y no andando por diferentes caminos para ver cómo le llegamos a Dios. Ya Jesús enseñó todo lo que tenía que enseñar. De ahí es donde tenemos que partir para nosotros desarrollar nuestra fe y desarrollar nuestra vida espiritual para crear nuevas experiencias de acuerdo a lo que ya fue registrado y a las cosas que Jesús quiere que nosotros hagamos, porque para eso vino Jesús, para enseñarnos cómo tenían que funcionar las cosas en el reino de los cielos.
Entonces les hago la pregunta nuevamente y es algo que yo me tengo que estar preguntando continuamente. ¿Estoy perseverando en este evangelio o mi perseverancia está en otro tipo de doctrinas y enseñanzas? El versículo 2 dice, mediante estas buenas noticias son salvos si se aferran a la palabra que les prediqué, dice. De otro modo habrán creído en vano. ¿Se dan cuenta que todos los versículos hablan de lo mismo, solo que lo dicen de manera diferente? Este versículo dice que si nuestra salvación, o sea, nuestra vida en sí, no está respaldada por esta enseñanza, dice Pablo que habremos creído en vano. No nos servirá de nada si nuestra fe no está basado en lo que ya se predicó y en lo que ya se enseñó y en lo que hubo tanto esmero, en lo que Dios usó el Espíritu Santo para que inspirara a estos hombres a escribir en el nombre de Él, para que todo quedara escrito por nuestro bien, como les digo, para saber en qué era lo que teníamos que creer. Y aquí repito una vez más, en lo que hay que perseverar. Pablo parece un disco rayado, se los he dicho muchas veces, yo también, pero es que además también Pablo es un disco rayado, Dios es un disco rayado, yo soy otro disco rayado. Yo no entiendo por qué la gente insiste en concentrarse en otras cosas. Dice, dice el versículo 3 porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y entonces vuelve a repetir en lo que hay que perseverar y en lo que nosotros nos tenemos como creyentes que concentrar. Dice el versículo 4 y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras y que apareció a Cefas, Cefas en este versículo es Pedro, y después a los 12, o sea, tuvo un encuentro personal con Pedro y después se le apareció a los otros 12 discípulos. Y después apareció más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacob, aquí es donde habla de Santiago, el hermano de Jesús, y después a todos los apóstoles. Esto es importantísimo saber que Jesús se le apareció a tanta gente porque no estamos hablando de que fue un testigo que lo vio resucitado, sino que fueron más de 500 personas los que vieron a Jesús resucitar de los muertos. Y ahí es donde esa es la doctrina principal de la fe cristiana, que nuestro líder religioso o espiritual, como lo quieran ver, que es Jesús, no está muerto. Todos los líderes de las iglesias están muertos y nuestro líder resucitó y fue visto por más de 500 personas. Entonces vean cómo Pablo insta, lo vemos insistiéndole a la iglesia de los Corintios a mantenerse firmes en lo que él ha predicado. Y luego cuenta que Jesús se le apareció a mucha gente, como les estaba diciendo después de resucitado, pero menciona a dos personas con las cuales él tuvo un encuentro personal. Uno con Pedro, que ya vimos que lo menciona como Cefas, y el otro es dicho en el versículo 7 que se le apareció a Jacob, es decir, a su hermano Santiago. Y después a todos los apóstoles, y aquí voy a aprovechar para que ustedes entiendan la diferencia que hay, que existe entre un discípulo y un apóstol. Un discípulo son los estudiantes, los que aprenden de Jesús, todos los 12 discípulos. Aquí, de hecho, todas nosotros somos discípulas porque estamos aprendiendo de sus enseñanzas. Una vez que alguien ya aprendió, que ya fue discípulo y aprendió todo lo que tenía que aprender, se puede volver un apóstol, que es la persona que va y enseña lo que aprendió y consigue nuevos discípulos para predicar, enseñar y organizar una iglesia. Es el que va más allá. No se queda solo con la enseñanza ni con la predicación, sino que va a fondo en la iglesia y se dedica y hace el papel de pastoreo y ahí se dedica a enseñarle a todas estas personas lo que él mismo aprendió. La mayoría de los discípulos se convirtieron en apóstoles porque hacían ese trabajo. Y Pablo no fue uno de los 12 principales discípulos originales, pero sí fue un apóstol. Primero fue un discípulo y después fue un apóstol del Señor, porque a Pablo le debemos la apertura de la mayoría de las iglesias primitivas que abrió en el nombre de Jesús. Después de ese encuentro personal con el Señor, Santiago se convierte en un gran líder de la iglesia primitiva y escribe este gran libro que tengo 5 años de dar estudio y lo he omitido muchísimo porque es un libro súper confrontador. O sea, es de esos que le dan a uno durísimo.
y tiene uno que quedarse pensando, ¿verdad? Y reflexionando acerca de su vida. El libro de Santiago es un libro que nos hace un llamado a la obediencia para bendición y es como una guía espiritual súper práctica para llevar una vida espiritual que dé frutos, porque al final de cuentas eso es lo que queremos, que nuestra vida dé frutos. Y entonces este mensaje de Santiago, de este mensaje, podemos sacar como idea principal que nuestra fe, si es genuina, si mi fe es verdadera, tiene que ser visible, se nos tiene que notar en cómo nosotros actuamos, en cómo nosotros actuamos, creemos, hablamos y en lo que estamos realmente creyendo. Yo a veces tengo una conversación con una persona y entonces voy de vuelta ahí en el carro hablando con mi esposo y le digo, ay, ¿cómo me gustó esa persona? Se ve que es creyente. ¿Por qué me di cuenta? Porque su hablar, su positivismo, no es solo un positivismo, sino que este positivismo está fundado en una fe que tiene en Jesucristo y me di cuenta por algunas cosas que mencionó, bendiciones en el nombre de Jesús o con el favor de Dios o ciertas cosas con las que uno puede sacar la conclusión de que esta persona es una persona creyente por la manera en que habla. Y Santiago nos desafía en todo el libro a realmente vivir como profesamos, que claramente nuestras acciones y palabras reflejen lo que realmente nosotros somos. Así es que si somos salvos, se nos tiene que notar. Y aunque los cristianos nos hemos esmerado muchísimo en predicar que la salvación es por fe y no es por obra, lo cual es una verdad totalmente indiscutible, hay que tener mucho cuidado con esto. Y Santiago nos lo dice. Efesios 2 del 8 al 9 dice, porque por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no de nosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Aquí dice que por medio de la gracia de Dios es que nosotros somos salvos, por medio de su amor, por medio de su favor. Gracia es recibir algo que alguien no se merece, darle a alguien algo que no se ha ganado, algo que no se merece. Eso significa gracia. Entonces, somos salvos, pero nos da por gracia, pero nos da una condición. Nosotros tenemos que tener fe y la fe tiene que ser genuina. ¿Y cómo la demostramos? Con nuestras obras, es que no hay otra manera de demostrarlo. La gracia es una cosa que Jesús le extendió, Dios le extendió a toda la humanidad. Es un regalo que está extendido a toda la humanidad, pero el regalo solo lo obtiene aquellos que lo aceptan, aquellos que reconocen con su boca y con su corazón que Jesús es el Señor. Y después de eso dice que esa gracia lo dice ahí, no es de nosotros, porque no depende de lo que yo haga. Porque si dependiera de mí la salvación, como ya lo hemos visto tantas veces, yo un día sería salva y al otro día no sería salva, porque un día soy bien malita, me jalé muchas tortitas por ahí, me enojé con alguien, le grité a alguien, insulté a alguien o no perdoné, o hice muchas de las cosas, tantas cosas que sabemos que no están bien hechas y entonces ese día perdí la salvación, pero al día siguiente soy súper santa porque esta vez sí me porté súper bien, entonces soy salva. No depende de lo que yo haga, depende de la gracia que Jesús y Dios extendieron sobre la humanidad y de ese proceso en el que yo estoy tratando de que toda mi vida, a pesar de mis errores y de mis fallas, reflejen por lo menos un poquito del que ahí voy en el proceso de ser, de demostrar que mi fe es verdadera. Y dice que no es por obras, para que nadie se gloríe o se jacte de todo lo bueno que hace. ¿Se imagina si la salvación fuera por obras? Yo solo me imagino en el cielo ahí a todo el mundo diciendo, ¿y vos qué? ¿Qué fue lo que hiciste? Bueno, yo fui muy buena, yo hice muchas obras de caridad, yo fui todos los domingos a misa. Y si fuera así, por la cantidad de obras de caridad que yo hago, que sería súper injusto, que por eso ahí vemos la grandeza de Dios, ¿verdad? Como partió del mismo lado para todo el mundo. Porque hay mucha gente que tiene plata y hay gente pobre que no puede hacer obras de caridad. Si dependiera de las obras de caridad, Angelina y Brad Pitt, cuando andaban haciendo todas sus obras, irían directo al cielo y no sería justo con el pobre. Entonces partimos todos de lo mismo, de la misma medida, de nuestra fe. ¿Y por qué sabemos que Angelina no es una persona salva? Yo no sé, tal vez en el último momento se arrepienta, pero no la vemos a ella hablando de una manera que refleje que están dándole
el honor y la honra a nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, aunque la salvación es por la fe que yo tengo en Jesucristo como mi Salvador y como el Hijo de Dios, hay que tener cuidado y no quiero meterme en los juicios de Dios porque esto le toca a Dios, pero esto aplica más que todo para los casos como el ladrón en la cruz. La salvación es por fe y no por obras, pero cuidado con eso porque esto aquí vamos a ver que la chanza tuerce el babillo por ahí. Si usted es la persona más buena del mundo, pero no tuvo fe en Jesús, no se salvó. Porque la escritura es clara en eso. Dios puso la salvación en las manos de su Hijo. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. Porque con tu boca se confiesa para salvación y con nuestro corazón se cree para justicia. Pero al revés, o sea, uno no puede salvarse sin nuestra fe en Jesucristo por nuestras buenas obras. Pero sí se puede al revés, en algunos casos. Alguien puede morir con fe, pero no con obras. El ladrón, eso lo tenemos clarísimo en el caso del ladrón, el ladrón pasó toda la vida haciendo el mal, las personas crucificadas eran porque eran los peores malhechores y este ladrón en el último momento de su vida se arrepiente, acepta a Jesús como el Hijo de Dios y Jesús ahí mismo le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lo mismo pasa con el violador y con el asesino de niños, cuando es llevado a una condena de muerte y lo dejan decir sus últimas palabras y esta persona confiesa su fe en Jesucristo y manifiesta un arrepentimiento verdadero, nos guste o no, esa persona estará con nosotros en el cielo. Pero aquí, como les digo, eh, es donde la chancha tuerce el rabo para todos los que profesamos creer en Jesús, porque si no vivimos de acuerdo a las enseñanzas, esto quiere decir que nuestras acciones no reflejan una fe genuina. Cualquier creyente que tiene tiempo para demostrar su fe y no lo hace, no demuestra que su fe es verdadera. Entonces, Santiago nos hace un llamado urgente a que nuestra fe y las obras vayan de la mano. Y eso es lo que nosotros tenemos que tratar como creyentes. ¿Y esto para qué? Para que nos vaya bien a nosotros. Es que ni siquiera es porque, por Dios, es por nosotros. Porque también al hacerlo vamos a recibir bendición y promesas. Entonces, vamos a ir viendo poco a poco cuáles son los consejos de Santiago para nuestra vida, para recibir bendición. Santiago en el capítulo 1 habla de tener gozo en medio de las pruebas, es tener paz en medio del proceso, no ver las pruebas como algo insuperable, sino como que algo que nos hará crecer en nuestra fe. Y cada vez que nosotros crecemos en nuestra fe, nuestra vida se va a ir llenando de más y más bendiciones porque cada vez vamos a tener fe para alcanzar mejores cosas. Es un proceso, es un desarrollo, es una formación de carácter que nos va a hacer agradarle a Dios y atraer bendiciones para nuestra vida. Santiago 1:2 dice, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Cuando leemos esto, lo primero que podríamos pensar es como yo voy a tener gozo si estoy pasando por esta prueba tan complicada. Suena como súper contradictorio, pero como todo lo lindo de Dios nos dice lo que tenemos que hacer para tener gozo y paz en medio de las tormentas. Y además, si lo hacemos, esto viene acompañado con una promesa. Dice el versículo 3. Pues ya saben que la prueba de su fe produce perseverancia. Cuando nuestra fe es puesta a prueba, ya sea en lo grande o en lo más pequeño, nos hacemos personas perseverantes. Una persona perseverante es aquella persona que no se rinde fácilmente con cualquier adversidad. Y el texto continúa prometiendo cosas lindas al que persevera. Dice el 4, y la perseverancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. La perseverancia tiene como consecuencia, dice el versículo, no lo digo yo, llevarnos a un final feliz. Y me encanta la palabra que usa, dice la perseverancia debe. Es decir, que la perseverancia lleva consigo una orden dada por Dios. Debe llevarnos a un final feliz. Y el final feliz es que el que persevera no le hace falta nada.
Ok, entonces el gozo en nuestras pruebas no es automático, no se desespere cuando llegue la prueba y a la primera no logre mantenerse en fe, profesando ser un buen creyente. Hay que trabajarlo, hay que insistir. Si me desespero, vuelvo entonces a la palabra, vuelvo a agarrar aquella promesa que yo creo que es para mí, me leo un salmo, me vuelvo a repetir en mi cabeza que Dios es bueno, que Él es real, que Él cumple su palabra. Y Santiago nos sigue aconsejando aquí mismo en su libro cómo podemos perseverar, no solo en las pruebas, sino también en la transformación de nuestro carácter, a cómo tener más paciencia, mejor control del carácter, a tener un mejor trato con las personas para lograr que nos sigan poder producir esos gestos amables que a veces nos cuestan tanto ofrecer. Dice el versículo 5. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, esto es de los versículos más lindos de las Escrituras, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Si hay algo que necesita el ser humano, a veces uno dice que falta de sabiduría en ciertas personas, en cómo actúan, porque si hay algo que necesita el ser humano en esta vida es sabiduría. Y si usted siente que le falta sabiduría para actuar, pídasela a Dios. De verdad, como dice ahí, Él da generosamente. Pídasela, pero con un corazón, con fe, con la buena intención de ponerla en práctica. La sabiduría no solo es conocimiento intelectual de las cosas, sino es la capacidad de poder actuar de acuerdo a lo que conocemos, a ese conocimiento. Y también sabiduría también es poder discernir cuál es la voluntad de Dios, porque y esto es como la idea principal del estudio. Al final de cuentas, y el fin de las escrituras, es poder responder a las circunstancias de una manera que honre a Dios. Todo lo que nosotros hagamos siempre tiene que honrar al Señor. Entonces, sabiduría es saber discernir si mis acciones serán para bien o serán para mal, y nos ayudan también a vencer las tentaciones, porque aquí si continúa Santiago diciendo en el versículo 12, dice, dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a quienes lo aman. Vean que dice dichoso el que resiste. Qué maravilla poder decir, uy, me quedé callada, no dije esa tontería, logré hacer esto a pesar de toda la pereza que tenía, logré orar a pesar de todo lo que tenía que hacer. ¿Verdad? Es esa sabiduría de saber hacer lo correcto y estar cumpliendo siempre con la voluntad de Dios. Otra cosa que nos informa Santiago es que nadie es tentado por Dios. Dice el versículo 13, que nadie al ser tentado diga, es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta él a nadie. Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Y esto es súper cierto, porque no todos somos tentados en lo mismo. Hay gente que no tiene problemas con el licor, le pasa el licor al frente y no es tentación para esa persona, persona que no tiene problemas con las compras, y entonces todo el día salen en las redes sociales cosas para comprar y no tienen ningún problema con eso. Las personas que son chismosas no se le aparecen los chismosos a la par. ¿Verdad? Cada uno es tentado por sus propios malos deseos. No podemos decir, ah, es que Dios me lo puso al frente y me fui en la tira. No, aquí no dice que Dios hace esas cosas. Dios no hace eso, son nuestros malos deseos los que hacen que el diablo sí nos ponga la tentación al frente, pero se origina, dice el versículo, en nosotros. Tampoco es culpa del diablo, a veces queremos culpar al diablo de todo, es culpa de nuestra falta de sabiduría, porque no le pedimos sabiduría a Dios y no estamos dispuestos a aplicarla tampoco en muchas cosas. Y entre más sabiduría tengamos para resistir, llegará un momento en que ya la tentación ni siquiera va a ser tentación para mí, porque ya la voy a haber vencido. Entonces tenemos que ser intencionales y poner en práctica todo lo que Jesús nos aconseja. Entonces, la conclusión es que la fe tiene que ser activa. Recordemos de dónde viene la fe. Y si la gente entendiera esto, es que aquí se origina todo. A mí me llama mucho la atención que personas que uno sabe que no conocen la escritura, dicen, es que yo tengo mucha fe, pero uno puede tener mucha fe y la fe puede ser de muchos tipos. Pero la fe que viene de Dios
la misma escritura nos dice cómo adquirirla. Dice, la fe, dice, la fe viene por el oír. Y nos dice el oír qué, la palabra de Dios. Y ahí es donde se forma la fe, al escuchar y se activa cuando actuamos de acuerdo a eso que escuchamos y aprendimos. Pero ojo, cuidado con lo que escuchamos, porque vamos a actuar de acuerdo a eso. Puede ser bueno, pero puede ser que no venga de la voluntad de Dios. Y sorry que se los diga, y esto lo pensé muchísimo en decirlo porque capaz que se me van a salir como 25, ya he hecho este tipo de cosas en ocasiones anteriores y no se me han salido porque, bueno, tal vez algunas digan, no importa, voy a pasar por alto eso que dijo Fío y yo lo voy a seguir creyendo, no importa. Eh, Pueden aprender de muchas otras cosas que digo y tal vez no coincidan con lo que yo pienso. Eh, la Biblia, por ningún lado, habla de la Virgen de Schoenstatt, por ejemplo. Si usted se la pasa estudiando las enseñanzas de la Virgen de Schoenstatt, va a hablar y actuar de acuerdo a eso y la va a glorificar a ella, que estoy segura que sus enseñanzas deben de ser muy buenas. Yo no dudo de eso por ni por un segundo, pero no produce la fe que la escritura manda, porque la escritura es súper clara que nuestra fe tiene que venir de lo que dice la escritura. Entonces, estudie la escritura y desarrolle su fe de acuerdo a eso. Y si estamos en el nuevo pacto, tenemos que desarrollar nuestra fe en Jesucristo. Mucha gente dice, no, no, es que con lo que yo creo glorifico a Dios, pero es que muchas religiones glorifican a Dios. En la que nosotros estamos, si nosotros creemos en las escrituras y creemos en el nuevo pacto, sabemos que el personaje principal del nuevo pacto es Jesús. Y Dios ha querido que su Hijo sea el glorificado, no Él. Y Dios mismo lo dice en los versículos, para que mi nombre sea glorificado en mi Hijo. O sea, el Padre se glorifica en el Hijo y el Hijo se glorifica en el Padre. Punto. Entonces, tenemos que tener cuidado a quién vamos a glorificar y qué es lo que vamos a aprender para poner en práctica, porque todo lo que yo hago va a glorificar a alguien. Y ese alguien, si estamos en el nuevo pacto, tiene que ser Jesús. No, es que yo quisiera que hayan enseñanzas por las que nos podamos guiar diferentes a las que yo veo ahí, pero es lo que y me van a perdonar que sea tan cristocéntrica y tan estructurada con las escrituras. Yo soy muy obsesiva con eso. Si no lo dice la Biblia, no está. Y como Pablo tantas veces lo repetía, eh, 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 aférrense a lo que les prediqué, agárrense de eso, no se desvíen del mensaje original. Escuché ayer una charla buenísima de Dante Gebel que hablaba precisamente de lo mismo. Ayer, la semana pasada, alisté este estudio y ayer iba por una misa de mucha presa y estaba estudiando a Dante que hablaba exactamente de lo mismo. Entonces yo, bueno, señor, esto es confirmación de que yo lo tengo que decir. A la que no le guste, tiene todo su derecho que no le guste, pero bueno, yo lo tengo que decir, yo lo siento en el corazón y yo lo saco. Santiago, en el versículo 22 dice, no se contenten solo con oír la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Siempre habla de la palabra escrita, de la palabra que predicaron y aprendieron los discípulos, ¿verdad? Y eso fue lo que quedó registrado. Dice, el que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Dice que no seamos como cuando nos vemos en el espejo, es increíble, pero si nos damos cuenta, nadie se ha podido ver personalmente la cara. Yo no me puedo ver mis ojos, ni me puedo ver la nariz, ni me puedo ver la boca, sino es mirándome en un espejo. Entonces nos miramos, nos vamos y se nos olvida cómo somos. Y cada vez que vemos un espejo nos tenemos que ver para recordarnos cómo somos. Y este versículo de Santiago nos insta a vivir siempre de acuerdo a la palabra, poniéndola en práctica, siempre, que no, para que no se nos olvide. Y vean qué lindo porque nuevamente dice que el que la pone en práctica recibirá bendición. Dice el versículo 26, si alguien se cree religioso pero no le pone freno a su lengua,
se engaña a sí mismo y su religión no sirve para nada. Y su religión, como dice que, o sea, es cualquiera, no está especificando nada. Su religión, la religión que usted profesa, si usted no hace las cosas que Jesús manda, no le sirven de nada. Entonces, cuando leemos estas cosas es cuando vemos que la religión no es nada para Dios. Cuando no hacemos las cosas que a Él le agradan, la religión no sirve de nada, queda hueca, queda vacía. Si no ponemos en práctica las enseñanzas que básicamente además se resumen en amor, porque eso fue lo que Jesús nos vino a enseñar. Entonces, pero que lo glorifiquen a Él. Primero, escucho la palabra para que después llegue a nuestro corazón y después ponerlo en práctica en todo cuanto nosotros hacemos. Vieron que en estas vacaciones fui a la nieve con mi esposo. Yo no soy mucho de esquiar, pues me da miedo caerme y escalabrarme ahí. Y como a mí me gusta correr, entonces iba como medio enojadilla y como media perecilla y me metí 3 días en clases con una profesora y entonces mi esposo me decía, bueno, ya vámonos para arriba. Y yo, no, yo voy primero a aprender, voy a recibir mis clases y después ya me tiro de allá arriba. Porque, y la primera vez que me tiré, yo, por dicha, mi esposo estaba todo tapado porque yo sé lo que se estaba burlando de mí, pero la segunda vez que me tiré, entonces yo iba pensando en las palabras de la profesora. Haga esto cuando va a doblar, doble las rodillas y tuerza el tobillo y haga esto y cada vez me salía mejor. Pero ¿qué era lo que yo ponía en práctica? Las palabras de la profesora. Hay gente que escucha y hace lo que le da la gana y eso no tiene ningún sentido. Si usted está aquí estudiando la Biblia es porque está con toda la intención de ponerla en práctica. Lo que usted ponga en práctica tiene que glorificar a Jesús. ¿Ok? Eso siempre tiene que grabárselo en la cabeza. Y esto de la Virgen se los menciono. A mí no me gusta mucho tocar estos temas porque yo sé que me meto con muchas creencias de las personas o sea, y con tradiciones y costumbres. No me gusta meterme en estos temas, pero es que un día después vi una postalita que decía, de esta virgen, decía, ella lo ha hecho todo. Y yo, ella lo ha hecho todo. ¿Y a dónde quedó el sacrificio de Cristo en la cruz? Jesús lo hizo todo. Jesús fue el que murió en una cruz por mí. Jesús fue el que fue latigado, humillado, insultado, el que fue, le metieron los clavos, el que se botó hasta la última gota de sangre por cada uno de nosotros. Entonces, todo lo que yo haga es gracias a Él. Ok, entonces, en las enseñanzas de Jesús, lo dijo Pablo, es en lo que nosotros tenemos que perseverar. Pero primero debemos escuchar y aprender, porque si no aprendemos, ¿qué vamos a aplicar? ¿Verdad? Hay que tener mucho cuidado con lo que vamos a aprender. Entonces, si usted no conoce la voluntad de Dios, plasmada en las escrituras, ¿cómo se va a cumplir la voluntad de Dios en su vida? Por eso es que hay gente con tanto problema, porque están fuera de la voluntad de Dios enfocados en otras cosas. Y ya vimos que la religión no es suficiente. Ir a misa no va a salvar a nadie si usted no está cumpliendo con la voluntad de Dios, que es cumplir con las enseñanzas de Jesús. Bueno, esto fue el capítulo primero de Santiago. Ahora vamos a ir al capítulo 2, donde Santiago nos confronta con la pregunta de si puede realmente existir una fe sin obras. Y vamos a empezar con el versículo 14 para después devolvernos al primero. Versículo del capítulo 14, 1 dice, hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Este versículo pareciera contradecir el versículo que dice que la salvación es por fe y no por obras. Y aquí volvemos al caso del ladrón en la cruz. Su arrepentimiento y su fe en ese último momento lo salvaron para vida eterna, en el último momento. Pero ¿qué hubiera pasado si a él se le hubiera dado la oportunidad de bajarse de la cruz y hubiera seguido con su vida de ladrón? Esa fe no hubiera sido genuina, ¿verdad? Se salvó que se murió porque si se hubiera bajado de esa cruz y empieza a con su antigua vida a hacer todas las cosas que le provocaron muerte de cruz, ahí la chanchita es donde les digo que tuerce el rabo. Para salvarnos, nuestras acciones tienen que demostrar que nuestra fe es de la genuina y de la verdadera.
Una persona que dice creer en Dios y uno lo ve siempre orgulloso, siempre tratando mal a las personas, jamás ayuda en nada, jamás dispone de su tiempo para hacer nada que glorifique a Dios. Jamás uno va a creer que esas personas tienen una fe genuina porque no dan buen testimonio del amor de Dios ni de las enseñanzas de Jesús. Hay gente muy buena, eso estamos totalmente de acuerdo. Gente con mucho mejor corazón que muchas personas que profesan creer en Jesús. Pero para eso tenemos la escritura, para saber cómo funcionan las cosas y cómo lo tenemos que hacer. Una cosa tiene que ir acompañada de la otra. Y este es el llamado que hace Santiago en su carta. ¿Es usted cristiano? Demuéstrelo, que se le note. No sentándose en misa todos los domingos, sino practicando lo que Jesús manda. Ahora sí, les voy a leer el versículo. No, les había leído el versículo 14 y les había dicho que iba a devolverme al 1. Primero leí el 14 y ahora vamos con el 1. Dice: Hermanos míos, la fe que tienen en nuestro glorioso Señor Jesucristo no debe dar lugar a favoritismo. Supongamos que es un lugar donde se reúnen, en un lugar donde se reúnen entre un hombre con anillo de oro y ropa elegante y otra también un pobre desarrapado. Se atienden bien al que lleva ropa elegante y le dicen, siéntese usted aquí, en este lugar cómodo, pero al pobre le dicen, quédate ahí de pie o siéntate en el suelo a mis pies. ¿Acaso no hacen discriminación entre ustedes juzgando con malas intenciones? Escuchen, mis queridos hermanos, no ha escogido Dios a los que son pobres según el mundo para que sean ricos en la fe y hereden el reino que prometió a quienes lo aman. ¿No son ellos los que blasfeman el buen nombre de aquel a quien ustedes pertenecen? Ven que la voluntad de Dios siempre está plasmada en las Escrituras. Aquí vemos que la voluntad de Dios es que no hagamos discriminación de personas. Versículo 8 dice, hacen muy bien si de veras cumplen la ley suprema de la Escritura. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y aquí vamos a hacer una pausa para ver algo importante. Aquí habla de guiarnos por la ley suprema. ¿Y cuál es esa ley suprema? Ahí lo dice. Ama a tu prójimo como a ti mismo. En los 10 mandamientos de la antigua ley de Moisés, amar a tu prójimo no era un mandamiento, no lo vemos en la lista de los 10. Entonces, lo que se nos está queriendo decir aquí es que nos guiemos no por los 10 mandamientos del pacto antiguo, sino por los 2 mandamientos del nuevo pacto, porque que es el que menciona amar al prójimo. Entonces vamos a ver que nos está diciendo que nos guiemos por el nuevo pacto, porque el prójimo para los judíos eran ellos mismos, porque ellos no se mezclaban con nadie. Entonces es muy fácil amar a uno de los nuestros. Por eso no era un mandamiento entre ellos. Pero Jesús viene y resume los 10 mandamientos en dos. En el nuevo pacto, amarás a Dios con todo tu corazón y con toda tu mente y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Los 10 mandamientos antiguos quedaron para los judíos y los 2 mandamientos para los creyentes del nuevo pacto. A nosotros ya no nos rigen los 10 mandamientos, sino estos dos. Y hay que ver cómo es Dios, porque con este segundo mandamiento nos mortificó la vida a todos. Porque si usted ama a su prójimo, y cuando hablo de mi prójimo no solamente estoy hablando de los que me caen bien, estoy hablando de los que no me caen bien. Y nos está diciendo que así como nosotros nos amamos a nosotros mismos, tenemos que amar a nuestro prójimo. Esto sí se pone complicado, porque esto sí es difícil, porque cuando usted ama a la gente, es curioso este resumen que Jesús hizo los 10 mandamientos, usted automáticamente va a cumplir los otros 9 mandamientos antiguos. Si yo amo al prójimo como a mí misma, yo jamás le voy a robar al prójimo porque yo no quiero que me roben a mí, o yo jamás le voy a quitar al esposo o la esposa a mi prójimo porque yo no quiero que me quiten el mío, o yo no voy a dar falso testimonio de mi prójimo porque yo no quiero también que hablen mal de mí. Entonces jamás, si amo a mi prójimo como a mí mismo, jamás le voy a hacer daño, voy a cumplir con toda la ley antigua, solo que ahora nos tenemos que basar por estos dos, que el segundo incluyó todo lo demás. Son solo 2 mandamientos y vean qué complicado. Capítulo 12. Es complicado y no es complicado, porque todo se resume en amor al final de cuentas. Dice, hablen y pórtense como quienes han de ser juzgados por la ley que nos da libertad. Según lo que hemos estudiado, ¿cuál es la ley que nos da libertad? No es la ley antigua.
porque esa era muy condenatoria, ¿verdad? La ley que nos da libertad es la ley que se basa en la gracia y en el favor de nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice, pórtense de acuerdo a esa ley, pero resulta que esa ley que nos da libertad tiene como límite, como les dije ahora, que amemos a nuestro prójimo. Entonces, nuestro fin siempre será el amor. Y si no lo estamos practicando como deberíamos, que es el llamado que nos hace Santiago, no es que me voy a seguir a sentir condenada, porque ya Cristo se hizo condena por mí, es que voy a empezar a practicar, demostrarle a Jesús que mi fe hacia Él es verdadera. Y además esto trae una promesa. Ya vamos a terminar. Dice, porque habrá un juicio sin compasión para el que actúe sin compasión. La compasión triunfa en el juicio. La compasión y el amor son lo principal en nuestra vida. Y cuando usted actúa con amor y con compasión, se le da todo bien. Y como dice el versículo, hay un versículo que dice que el amor cubre multitud de fallas y de pecados. Y dice aquí que Dios juzgará sin compasión a los que actúen sin compasión. Qué fuerte. El que no tiene empatía por los demás, eso es no tener compasión. Recordemos que aún para los salvos va a haber un juicio, donde serán juzgadas nuestras obras, porque aunque todos somos salvos y vamos a ir al mismo lugar, no es lo mismo con un Pablo que trabajó, sufrió, estuvo preso y murió por el Señor, con un ladrón que murió en la cruz en el último momento y no fue capaz de producir ningún fruto de fe. Versículo 15 dice, supongamos que un hermano o una hermana no tiene con qué vestirse y carece de alimento diario y uno de ustedes le dice, vaya en paz, abríguese y cómase hasta saciarse, pero no le da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué serviría eso? Así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Solo imagínese a alguien que predica todo el día el bien y habla de la palabra de Dios, pero las acciones son escasas. Muchos asisten a la iglesia, pero cuando se trata de ayudar a los necesitados o de mostrar compasión, las acciones son prácticamente inexistentes o dar plata, eso es lo que más le cuesta a la gente. Eso no es una fe genuina. Entonces, Santiago nos invita a ir más allá de las palabras, alinear nuestras palabras con las obras para que la fe, porque la fe sin las obras está muerta. Una fe genuina tiene que producir frutos de fe. Versículo 18 dice, sin embargo, alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Pues bien, muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré la fe por mis obras. Entonces, la idea de Santiago es que alguien no diga, ah, tú tienes fe, pero no se te nota. En cambio, yo vivo haciendo el bien, pero realmente esa persona no es una persona creyente. Y así no funciona tampoco. La idea principal es que mis acciones y mis palabras reflejen lo que yo creo, pero primero tiene que venir la fe. Nuestra fe tiene que traducirse en acciones que reflejen el amor de Dios. No podemos decir yo creo y esperar que eso sea suficiente. Y lo practicamos en las pruebas pequeñitas, cuando tengamos que controlar el carácter, cuando en vez de mentir digo la verdad, cuando en vez de tratar mal a alguien devuelvo una sonrisa. Es increíble lo que una sonrisa hace. Porque ayer me estaba acordando de eso, que fui a una reunión de amigas y me encontré con una que recuerdo hace muchos años cuando mis hijas estaban pequeñas y bailaban en una academia pequeña. Yo decidí pasarlas para una academia más grande y tenía temor de llegar a esa academia donde ya estaban las chiquitas que bailaban mejor, donde ya había como una argollita de mamás, y ahí estaban las mejores bailarinas del país. Y yo me acuerdo que yo iba con el corazón que me iba medio temblando cuando llegué a esa algoba. Y una de las mamás que yo creía que era como la más pesadita, apenas me vio en la puerta, me sonrió. Y yo me acuerdo con ese gesto yo dije, mira, cómo una sonrisa puede hacer la diferencia en alguna situación. Y me dijo, ay, pasaste las chiquitas aquí. Yo, sí, aquí estamos, en nuestro primer día. Y así, qué dicha, vas a ver que no te vas a arrepentir. Las chiquitas les va a encantar la academia. Y ya está. A veces uno no sabe lo que puede provocar una sonrisa. Muchas veces yo siento que tengo a alguien a la par y que el Espíritu Santo me dice, pregúntale cómo está. Y un día eso lo hice y esta persona a la que me pregunté se atacó en llanto, nos tuvimos que salir de donde estábamos y lloraba y lloraba y lloraba y me dijo, Pío, nada más tenía que desahogarme, pero una pregunta, un gesto de amor, algo que refleje, mira, lee las escrituras, acércate a Dios, escucha esta charla, mandemos. Nuestra fe tiene que reflejarse en nuestras acciones. Así es que la dejo con este sentir y nos vemos la próxima semana para seguir con Santiago porque solo hemos visto 2 capítulos, pero para que queden con eso en la cabeza de si su fe está realmente siendo
reflejada en sus acciones. Nos vemos la próxima semana.